Buenas tardes a todos. Estamos acá en vivo en las redes del Museo Amparo y vamos a empezar una charla del ciclo Quehaceres, Manual de Respuestas Incorrectas, que tiene un subtítulo que es Nepantla, que nos puede enseñar un virus sobre colapso y coexistencia. Bienvenidas a Filipa Ramos, quien es escritora, investigadora, es curadora desde hace mucho tiempo, ha pensado la cuestión de la coexistencia, de la vida animal, del devenir otro, y Cloera Aridijis, que es una escritora mexicana que ha escrito también sobre este tema y que se ha dedicado a investigarlo en distintas formas. De hecho, pues luego vamos a empezar la charla hablando de un libro, creo que es el último que publicó, que se llama Monstruos Marinos, con una cita a partir de esto. Voy a leer un breve texto que es un planteamiento del programa que estamos haciendo y que precisamente propone cruzar juntos a través de pensamientos, de discusiones, de conversaciones, el periodo que estamos cruzando. Desde hace un par de meses estamos en un viaje inmóvil. Cruzamos una fase en la cual las palabras, los tiempos, los espacios están en constante modificación, así como la concepción de nuestros cuerpos, de las formas de estar juntos y de poner en común. Cuidar de nosotros y de los otros en este momento ha puesto aún más en discusión el sistema en el cual vivíamos y al cual dedicábamos todos nuestros esfuerzos. Descubrimos, juntos aunque a la distancia, la incertidumbre. Al desarticularse de muchos aspectos de nuestra vida anterior, nos dimos cuenta que esta incertidumbre es probablemente, y desde antes de la pandemia, la casa en la cual habitamos. Y acá estamos citando Gloria Anzaldúa, que también Filipa y Chloé retomaron en el título que dieron a esta charla. Este territorio en el cual ahora avanzamos a ciegas, creemos que pueda ofrecernos la posibilidad de poner al centro de la discusión temas como la vulnerabilidad, la liminalidad, de pensar el uso de nuestros cuerpos y también nuestro concepto de colectividad. Por lo tanto, bueno, acá están invitados y todas y todos bienvenidos a este diálogo que forma parte de una serie de conversaciones que tienen la intención de poner en común la voz con artistas, teóricos, activistas, otras personas cuyas prácticas han desde hace mucho tiempo pensado formas nuevas de vivir nuestras vidas, de producir nuestras prácticas, de vivir también nuestros cuerpos o nuestras economías. O como en el caso de hoy, con Filipa y Chloe, pues pensar el rol de la naturaleza, pensar qué significa coexistir, enfrente a cuáles crisis nos pone el punto donde estamos, el periodo que estamos cruzando, y qué podemos pensar pensando la coexistencia en este momento. Voy a dejarle las palabras de una vez para poder empezar el diálogo. Voy a pedirle el favor que por favor nos introduzcan brevemente y con más precisión de la que yo pude aportar, pues sus prácticas de investigación, de pensamiento, también sus prácticas artísticas, y que podamos empezar quizás desde precisamente un fragmento de un libro de Chloé que, como decía antes, se llama Monstruos Marinos, en lo cual de una forma muy sugeriente, según yo, y muy pertinente respecto del momento que estamos viviendo, Chloé nos habla de la idea de naufragio, ¿no? De la idea de estar en un naufragio y, bueno, de las posibilidades también de existencia de otros que ese naufragio abre. Bienvenidas y, bueno, empezamos. Gracias, Nina. Voy a leer un fragmento de Monstruos Marinos y sobre los naufragios. Los naufragios eran presa de todo tipo de apetitos, me dijo mi papá. El apetito del agua salada, el apetito de las criaturas marinas, el apetito del tiempo.
En el Mediterráneo hay 3 macroorganismos principales entre los habitantes de agua salada que comparten una pasión por la madera antigua: los teredos, los dátiles de mar y los limnóridos. Los 3 contribuyen a la estratificación y contaminación del naufragio. Estos barrenadores marinos son capaces de soportar las condiciones más hostiles y se pueden adaptar a prácticamente cualquier profundidad. La temperatura del agua y la salinidad son sus principales indicadoras. El trabajo de estos organismos y el rendimiento de la madera sumergida se facilitan gracias a la labor de 2 microorganismos, los hongos y las bacterias que descomponen el tejido antes de que los otros lleguen a excavar canales. Junto a este banquete para los barrenadores de madera y sus contrapartes más pequeñas está la acción de las olas, que se suma al proceso de demolición. El movimiento del agua, así como el movimiento del lecho marino, cuando la arena se levanta y se posa de nuevo, aumenta los estragos del barco hundido. Pude sentir la tragedia del navío, como los caballos. Es que mi gato sabe. Pude sentir la tragedia del navío, como los cadáveres animales que aparecen en los documentales, que ya no respiran, pero contra los que otros siguen arremetiendo. Una vez que se ha dado el golpe de muerte, llega la oleada de carroñeros. Pero también sentí afinidad con los ermitaños acuáticos que conseguían un hogar. Entonces, Muchas gracias, Chloe. Es muy divertido porque tenía el sonido y mi gato se puso como, así. hay otro gato, porque oí el tuyo. O sea que es una conversación perfecta entre humanos y entre animales desde nuestras casas. Nina, muchas gracias por la invitación y también a Silvia Rodríguez. Es un grande placer para nosotros estar aquí y también una ocasión para que nos veamos, porque estamos las dos en Londres, pero no nos hemos visto mucho en este periodo. Antes de empezar, yo solo quería decir que quería también agradecer por la invitación y por la confianza en invitarme a hablar en español, porque mi español es un poco experimental y bueno, y eso no va a ser perfecto. Nina pidió que una pequeña introducción. Creo que o sea, no me gustaría decir mucho, solo que antes de más soy una grande fan de Chloe, de cómo escribe y cómo piensa, y le decía el otro día preparando esta charla que tenía en memoria todos sus libros que leí y que continúo a revisitar en el tiempo con gran emoción y con gran placer. También porque en cuestiones diferentes ecoan a intereses que tengo y a una constante pasión que tengo entre literatura, cultura y ambiente, que es algo que no sale tan directamente en los libros y es algo del cual hablaremos, pero que nos une como personas y como personas que intentan entender cómo quedarse activas y cómo exprimir sus pasiones y sus ideologías en modos donde el profesional y el personal intentan coexistir, ¿no? Y igual me gustaría exactamente empezar por hablar un poco más de esta relación que tenemos y hablar un poco más de la relación me gustaría saber más, Chloe, sobre o sea, los temas de tus libros, tu escritura, tu actividad como novelista y tu pasión, tu interés, tu enorme motivación
por cuestiones ambientales y en particular por cuestiones que se relacionan con la preservación de la vida no humana, de la vida animal, ¿no? Y ha sido muy bonito exactamente iniciar como nos has traído en esta charla leyendo este trozo de monstruos marinos, y igual podríamos continuar y sería, si nos quieres contar algo más sobre eso. Gracias, Filipa. Sí, también estoy muy emocionada de tener ese diálogo, porque hemos tenido muchos diálogos privados sobre estos temas, pero jamás públicos, y mucho menos en español. Estoy muy impresionada por el español. Y gracias a ustedes, Museo Amparo. Pues sí, y justamente algo que siempre he admirado en la práctica de Filipa es que ha traído todos sus intereses y pasión a su profesión, y es algo que me ha hecho mucho reflexionar a mí misma, el hecho que mis novelas, pues aparte de la última, se ubican mucho en topografías muy urbanas, y aunque el reino animal y el mundo natural han sido importantísimos para mí desde joven, hasta la fecha no he abordado sus temas tanto en mis libros. Y Monstruos Marinos un poco más, porque también tiene lugar en Zipolite, en la playa. Pero sí he pensado mucho en la idea de aún las ciudades como ecosistemas, claro, y cierta coexistencia con aún la fauna urbana. Entonces, con los pichones, las palomas, con el perro callejero de México, y para mí son, pues, en particular las palomas, porque esos también las tenemos en Londres y en Berlín, y en México el perro callejero, que es un símbolo, pues no nada más urbano, pero presente en cada paisaje mexicano. Entonces, aún en estas novelas situadas en urbes, siento que en mi mente siempre tengo un sentido de una coexistencia armoniosa urbana entre las especies, y también y soy muy pendiente de lo interconectado que estamos todos. Y claro, todas mis narradoras son vegetarianas, entonces lo mencionan. Chloe, ¿tú te pasa, o sea, a mí me pasa algo que cuando escribo, en particular cuando escribo de arte, por veces tengo como un poco de miedo o me pasa un fenómeno de autocensura en lo cual yo por veces digo, no puedo poner mis causas ambientales, mis causas animalistas en este texto porque van a pensar que soy una tarada como que solo piensa en los derechos de los animales y que soy una pesada y que la gente quiere leer de otro o le interesa leer por otras cosas y no tanto por la parte más activista que tengo, y me bloco, ¿no? Pero ¿te pasa el mismo? ¿O te pasa? Eso no, pero lo que sí me pasa es miedo a ser didáctico. Entonces, por ejemplo, en la ficción, y hay novelistas que sus intereses políticos o sociales sí los integran y escriben novelas que están completamente guiadas por una ideología o un punto que quieren hacer y desarrollar. Y entonces, para mí es el miedo a ser didáctico, y también a veces siento que es algo que me importa tanto que no lo quiero ficcionalizar o llevar, prefiero, por ejemplo, desde el año pasado, he formado parte de un grupo que se llama Writers Rebel, que es parte de Extinction Rebellion, y somos ahora somos 8 integrantes, escritores basados aquí y una en Copenhague. Y justamente hemos hablado mucho sobre el papel del escritor y como figura pública. Y claro,
no estamos pidiendo a cada escritor en el mundo que escriba una novela sobre cambio climático, porque pues por razones obvias. Pero lo que sí hemos dicho es que si es algo que te importe y que te quite el sueño, que intentes cada plataforma pública que tengas integrarlo. Entonces, parte de nuestro pequeño mandato es eso, es que por lo menos llevarlo a entrevistas o apariencias públicas y obviamente hacerlo parte de tu discurso público. No necesariamente en tu obra, pero entonces eso sí es algo que, porque yo sí sufría de esta inquietud justamente, que si me importa tanto, pues ya no es cambio climático, es la crisis climática. Es muy importante decir crisis. Y justamente esa inquietud que he tenido desde hace años, que si me importa tanto estos temas y tan urgentes, ¿cómo es que pueda pasar 4 años escribiendo una novela que no las aborde directamente? Pero creo que cada uno es una decisión muy personal y intuitiva casi. Y quizá llegará el momento cuando tenga una idea y me siento cómoda hacia desarrollarla. Mm. Porque, por ejemplo, cuando escribes textos que son no ficción, el otro día hablábamos exactamente de tu interés y lo has dicho ahora por los perros callejeros, ¿no? Stray Dogs del DF. Y en realidad se me acuerdo bien en el libro de las nubes, Tatiana adopta un xolo, ¿no? Sí. O sí, tiene un encuentro muy místico con un cholo en Berlín. Sí. Que quiere adoptar y luego él se va. Sí. Y luego resulta que el historiador es el perro del historiador. No, pero sí, justamente, y fue un encuentro muy místico que sí me sucedió. Estaba con un amigo, Tom, lo conoces, que me estaba visitando en Berlín, y estamos caminando un domingo en la plaza, en Prenzlauer Berg, y de repente, de la nada, llegó este perro, cholo, en medio de Berlín, un domingo soleado, y no parecía tener dueño. Seguro sí tenía, porque en Berlín no habría un cholo callejero. Pero y es como me identificó como mexicana y vino directo hacia mí. Tuvimos como este intercambio de miradas y nada más se me quedó viendo y luego se fue. Y sí, me puse a buscarlo y ya no lo encontré. Pero sí, ese encuentro fue tan mágico que Sí. sabía que lo tenía que poner en mi novela. Y él mismo en Los monstruos marinos, ¿no? Luisa, cuando está en la playa también hay perros por todas las partes. Pero lo que me parecía interesante es que el aspecto ficcional de la narrativa integra estas pequeñas, o sea, hay estas pequeñas inclusiones digamos, de tus intereses, tus preocupaciones, pero al mismo tiempo cuando escribes non-fiction, como decía, como el texto sobre los pejos o el artículo que escribiste sobre el modo en el cual cuestiones políticas están afectando vida animal y están condicionando las migraciones y así, en esos casos se ve mucho más tus posiciones y tus intereses y tus ideas. No sé si te interesa hablar un poco de cómo ver la oportunidad de la no ficción como un campo más de libertad para exprimir tus ideas o tus intereses. Sí, creo que sí, porque es otro espacio completamente y uno puede escribir escribiendo en primera persona, aunque las novelas sean en primera persona, pero son narradores ficticias creadas. Así. Pero escribir ensayos personales, aunque a veces, por ejemplo, ese ensayo que menciona sobre los animales y la migración y la idea de que los animales, que nosotros, el ser humano, los seres humanos somos los que ponemos barreras y fronteras, todo el concepto de la frontera y barrera, que es un concepto nuestro, que los animales tienen territorios o rutas migratorias, pero
Sí, aún en ese ensayo no era en primera persona, pero sí sí me siento liberada pero también es lo que, ¿sabe? Cierta ansiedad también es muy difícil, algo que le importe tanto a uno, que uno haya internalizado tanto, darle expresión. Y, y también en mi caso, como eh, mi papá es poeta, pero también ecologista, entonces desde joven él siempre, digo, antes publicaba cada semana, en los 90s, artículos y luego hacía declaraciones y luchó mucho por especies migratorias, la ballena gris, la mariposa monarca, la tortuga marina. Fueron 3 campañas exitosas, afortunadamente. Pero entonces sí crecí viendo pues, cómo un escritor podría tener diálogo y moverse entre géneros. Entonces, pero creo que parte de mi resistencia también fue creciendo en la casa con él y pues, diciendo que él ya había hecho tanto, que donde podría encontrar lugar. Entonces, pero aquí poco a poco, formando parte de Extinction Rebellion aquí en Londres y parte de otro movimiento que ya es global, claro, porque las crisis ya no son nacionales. Sí, pero al mismo tiempo, yo creo que es muy interesante lo que hablas ahora en relación a tu familia, porque mismo que igual tu escritura de ficción no tenga estas posiciones tan abiertamente ecologistas como las que tu padre ha manifestado en sus poesías y en sus textos más de periodista, ¿no? Toda la familia Arichis tiene una grande actividad o una grande pasión ambiental, ¿no? Incluso tu hermana, que vive en New York y que es realizadora de cine, también tiene una grande, es muy Sí. engajada, ¿no? Sí. Y Y en todas sus películas tiene perros callejeros también. Mi mamá también. Exacto, o sea, que has crecido, es algo que, no sé, para mí, por ejemplo, la sensibilidad ecológica creció con el tiempo por una transformación en la vida adulta de una pasión de siempre, desde que soy niña, por los animales, ¿no? Y se transmutó de pasión y interés y ¿Y en qué país estabas viviendo cuando En Portugal. Pero de niña que buscaba una relación con los gatos de la calle o del jardín de la casa de mi abuela, de repente se volvió en quiero hacer algo por, creo que como humano, que soy excepcional en algunas cosas, una de mis características de excepcionalidad es que tengo la capacidad de poder colaborar y ayudar a otras especies, ¿no? Pero en tu caso es casi como la familia Rigis o sea, es genético casi, ¿no? Sí, exactamente. Y fue como un espacio privado. Hasta ahora lo he vivido tanto en un espacio privado, a cierto punto que sí, para tomar ese paso hasta fuera. ¿Cuándo empezaste a tener diálogos con artistas que abordan también temas del reino animal? Mira, todo ha empezado cuando enseñando aquí en Londres, con la universidad empecé a entender que si quería progredir en mi carrera académica tenía que hacer un doctorado y, y, y intentando imaginar qué sería hacer un doctorado, he concluido que o elegía un tema por lo cual tenía una grande pasión o nunca lo iba a terminar. Porque solo la idea del doctorado, mismo al inicio, ya me daba como una angustia enorme y he decidido, bueno, tengo que dedicarme a algo que de veras sea una pasión constante en mi vida. Y es en ese momento que he dicho, ¿por qué
tengo esta cosa dualística que por un lado me interesa la naturaleza, me interesa mi actividad de protección y de activismo, y por otra mi profesión como crítico de arte, como escritora, y por qué no las pongo juntas. Y ha sido ese casi momento de iluminación, decir, bueno, es lo que tengo que hacer, es como ponerlas las dos juntas, y entonces es en ese momento que he empezado en un modo más estructurado a dialogar, a escribir, a interesarme del modo en lo cual el arte, y el arte contemporáneo en particular, puede contribuir a cambiar la relación entre la relación con la naturaleza, y puede contribuir a cambiar la percepción de la gente en relación a, como justamente decías, a la crisis ambiental. Es un poco una contradicción porque hemos crecido, somos todos hijos del iluminismo y hemos todos crecido con esta idea que cultura y naturaleza son los opuestos, ¿no? Y es exactamente el contrario, que yo creo que es mucho lo que haces tú, es no, cultura y naturaleza son dos elementos que se combinan, ¿no? Y que hablan juntos y que continuamente generan sistemas nuevos de complementarse, ¿no? Porque como pensar arte sin naturaleza se queda algo muy triste. Y al mismo tiempo yo creo que la literatura, la poesía, el arte pueden contribuir a cambiar y a ayudar la naturaleza, ¿no? Y ha sido, sí, ha sido un poco en ese... Hay que practicar como un humanismo. Sí, como dices, practicar un humanismo, ya no sería la palabra, pero un humanismo que incluye otras especies. Exacto, exacto. Un transhumanismo o algo. Sí, y bueno, y así ha sido. Y me gustaría también pensar un poco a los próximos tiempos, y hablando un poco también de los próximos tiempos, porque sé un poco que estás trabajando en tu próxima novela. Va a tener la presencia especial de una figura que ha sido una figura central para los discursos sobre el virus, sobre contagio, así, que son los murciélagos, ¿no? Sí. Y igual nos quieres contar algo más sobre... Porque ha sido una casualidad. Una casualidad, porque empecé antes de... Entonces, justamente desde el otoño he estado leyendo más sobre los murciélagos y obviamente desarrollando un aprecio, un apego cada día más grande, porque son fascinantes, pero también muy inteligentes y contribuyen muchísimo a cada ecosistema, como sabes. Entonces, cuando empezaron a salir las noticias de la pandemia y como había, primero del virus en China, en Wuhan, y si habían salido de este mercado por laboratorio, pero es más seguro que hubo algo en el mercado, pero y obviamente me ha angustiado tanto leer, y también hay tantas noticias porque, digo, siempre han tenido han sido muy desafortunados en que el murciélago es muy enigmático y sale de noche y habita las cuevas y los mayas lo asociaban con el inframundo y entonces siempre recuerda a la gente de lo oculto, lo enigmático, la muerte. Entonces ya hay mucha superstición, claro, pero ahora se ha llevado a otros niveles, que es terrible. Entonces la gente los están cazando aún más y matando. Y entonces realmente me angustia tanto. Y ahora leo más sobre asociaciones que protegen a los murciélagos y en Alemania parece que hay muchos. Entonces, mi novela está situada en Alemania, entonces he estado leyendo mucho sobre ellos. Pero sí es extraño cuando hay
una especie o ciertos elementos que habitan tu imaginario y luego es como un paralelo muy extraño cuando de repente encuentras otras representaciones en la vida real y en este caso las noticias, casi diario. Y, pero hay como un desconecte casi ontológico que inquieta mucho. Pero cuando toda esta situación ha empezado, el libro ya lo habías terminado de escribir, justo, o sea, no hay una integración No. de nada sobre... No. Y justamente pensé, pues, pero cambiaría toda la trama y aún ya tenía algunas líneas sobre cómo la crisis climática ha afectado a los murciélagos. Y ya tengo algunas líneas que aún esas no sé si dejarlas porque no sé si sean un poco didácticas, pero también uno quiere de alguna manera incluir comentarios. ¿Y de dónde y por qué por qué los murciélagos? ¿Por qué has decidido incluir los murciélagos originalmente? ¿Cuál ha sido la...? Pues si te acuerdas, originalmente iban a ser las polillas. Y entonces pasé mucho tiempo pensando en las polillas y como también hay linternas mágicas e instrumentos días antes del cine, época antes del cine. Entonces también era esa cuestión de vuelo y movimiento y como parpadeo e ilusión óptica. Entonces el vuelo de la polilla captaba algo, pero luego el murciélago aún más, y claro, por su asociación con la noche. Y creo que también es algo, yo y mi hermana fuimos un poco góticas durante nuestra adolescencia. Entonces creo que también hay como una afinidad estética y, no sé, una cierta melancolía. Por ejemplo, en el grabado de Melancolía de Durero, hay un murciélago que detiene, así donde dice melancolía, es un murciélago que está detenido. No sé si te acuerdas. Sí, no me acuerdo del murciélago, ahora lo voy a mirar, pero qué divertido, porque al mismo tiempo, o sea, es un animal muy curioso, porque por un lado hay, como le dices tú, toda la asociación al mágico, fantástico, al underworld, también al miedo, a la muerte, y a una criatura que es casi un espíritu, ¿no? Y por otro lado, la cultura popular lo ha transformado en Batman, ¿no? y es un animal tan fascinante, sus sistemas de comunicación, sus sistemas de cómo viven en comunidades, como uno de los textos para mí más importantes para entender la posibilidad de relacionarse con la percepción del otro, el otro que sea una otra persona, que sea un otro animal, es exactamente un texto de un científico, de un neurocirúrgico, que imagina lo que es ver y escuchar como murciélago, ¿no? Y la imposibilidad que es. Me encantaría leer. Sí, de Thomas Nagel. Y porque casi ven en hologramas, ¿no? Con los infrasueños y tal. Y es tan curioso, regresando, que un poco terminaremos, pero regresando a la pregunta original, a la propuesta original del Museo Amparo, cuando nos ha invitado a reflexionar sobre este momento de crisis y sobre casi qué podemos aprender o qué nos puede enseñar este momento, o incluso qué podemos aprender de un virus. Yo creo que solo que, aunque los humanos estén todo el tiempo creen que son distintos, ¿no? Incluso cultura es algo humano y no la naturaleza, el facto que un microorganismo
sea capaz de saltar de un murciélago o de otro animal, pero imaginemos un murciélago, y entrar en nuestro ADN, el virus nos está diciendo, mira, compartís tanto que yo puedo, ¿no? Que para mí es muy fácil viajar de uno a otro, no es que tengo que hacer un truque de magia y tal. Exacto, o sea que al final somos hechos de la misma cosa de tal modo que incluso nos podemos contagiar entre especies que siempre creemos que son muy distintas. O sea, no es un gorila con el cual compartimos 98% de nuestro ADN. Es un murciélago que creemos, está ahí en la gruta muy distante. Es un animal incomprensible. Pero al final, un virus nos muestra que somos hechos de la misma cosa, ¿no? Exactamente, sí. Y que sí, que o sea, y es muy interesante porque cuando hemos, o sea, justamente tú has dicho, mira, el museo está reflexionando sobre este concepto de Nepantla, que es muy hermoso, es un concepto súper interesante, pero la idea del entre, ¿no? In between, es casi el virus es un agente de Nepantla, ¿no? Porque el virus muestra como murciélagos y humanos tienen algo que los une, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que seguramente este es una de las... el facto que todo está interconectado, que hacer daño o que hacer algo en un ambiente que creíamos que sea muy distante de nosotros tiene consecuencias dramáticas, como veíamos, ¿no? Y que por un lado igual es que tenemos que aprender una lección de humildad, ¿no? Hacemos parte, o sea, la ecología es exactamente el pertenecer a algo y por otro lado, finalmente entender que ser humano es ser animal y ser un animal suficientemente similar para que algo así pueda pasar, ¿no? Sí. Y justamente lo que habíamos también platicado con Nina, esa idea de contacto y contagio. Y claro, es justamente como ya los animales, la fauna silvestre tiene menos hábitat, que ya el contacto con el ser humano es tan grande que van a haber más y más pandemias y enfermedades zoonóticas. La humanidad tiene que redefinir los vínculos con otras especies y el mundo natural. Y obviamente es su último chance. Exacto. Y otro elemento que yo pensaba, exactamente volviendo a tu interés por los perros de calle y por la vida animal urbana, ¿no? Que han pasado, o sea, igual todos hemos visto estos vídeos increíbles de los animales en las ciudades, en las calles, y como una vez que nosotros estamos dentro de la casa, como... Y a mí lo que me parecía interesante no es tanto el celebrar el regreso de una vida animal, pero más bien ver cómo esta vida animal está ahí, latente, siempre, ¿no? Sí, exactamente, sí. O sea, y no son solo las palomas y los perros, están ahí, pero así que hay un poco de silencio y un poco de espacio, emerge, pero no es que estaban escondidos pronto, o sea, están ahí, solo que nosotros no los vemos, ¿no? Porque, exactamente, sí. yo creo que esto también es muy, o sea, sí, hay que dar espacio para que una posibilidad de coexistencia. Yo creo que hay espacio de coexistencia, ¿no? Y que que exista. Chloe, antes de terminarnos, te quería preguntar, porque también, en particular en los últimos años, has leído tantísimo porque has hecho jurado en premios importantes de literatura. Y si hay algún libro, un par de libros o textos que exactamente hablan, o sea, de literatura o de
essay que te han hecho pensar el modo en el cual la literatura se puede relacionar o puede activar una transformación en la conciencia, en el comportamiento de la gente? Pues justamente esa novela de Olga Tokarczuk, que no sé qué sería el título en español, pero en inglés... En español yo creo que es lo han traducido solo como sobre los huesos de los muertos. Ah, ok. Sí. Sobre los huesos de los muertos. No sé, tú y yo, las dos, tú primero y luego Golani, nos identificamos mucho con la narradora, que es una abuelita que vive cerca del bosque en Polonia, y le mataron a sus 2 perros, los cazadores. Pero esta novela luego se hizo una película y se difundió tanto y despertó tal sentimiento e ira a favor de los animales que logró cambiar las leyes de la caza de los animales, de la fauna silvestre en Polonia. Aunque parece que más de mitad del parlamento tienen licencias para cazar, pero aún así, por voto popular, pudieron cambiar las leyes a favor de los animales. Entonces, espero que también pase en México para parar el Tren Maya, porque hay que proteger al jaguar y a todas las otras especies y a los árboles y las comunidades locales que van a sufrir mucho si se desarrolla. Cierto. Intervengo brevemente, Filipa y Chloe, porque ya están llegando como algunas preguntas y Filipa, no sé si te parezca que se las diga. Claro. Pistas sobre pues, lo que están escuchando de ustedes y que pues gustaría empezar a comentar, ¿no? Entonces, bueno, en principio, pues qué maravilla que mencionaron a Olga Tokarczuk, esto lo digo yo, porque me parece que también este libro y también Los Errantes, en lo cual ella habla precisamente del cuerpo, ¿no? Y de cómo pues, el cuerpo es de alguna forma una experiencia común, también a lo largo de la historia, me parece muy, muy interesante para pensar, ¿no? El tiempo. Y de hecho las preguntas por allá van, ¿no? O sea, hay un comentario en lo cual la Jen apunta que precisamente esta crisis nos va enseñando que somos una especie igual de frágil, ¿no? También, o sea, deconstruyendo como un mito que habíamos construido desde nuestra humanidad y pensándonos más integrados, dice este comentario, adentro de la idea de ecosistema, ¿no? De la participación pues, de nuestra especie, quizás también una forma de responsabilidad, como ustedes decían. Y también dice otra persona que todo y todos estamos conectados y que todo es permeable. Nuestra existencia se significa a partir de la existencia de otros. Y hay también un par de preguntas. Una, estabas mencionándola, Chloe, en lo cual preguntaban si precisamente podías hablar un poco del jaguar, ¿no? Del caso del jaguar en México. Y qué va pasando. Me parece extraordinario esta cosa que mencionan de cómo desde la práctica artística podemos tener una forma de incidir en la vida política. Ojalá, ¿no? Vaya sucediendo siempre más en la construcción también de imaginarios. Entonces, bueno, esta es una primera pregunta que les paso, si pueden comentar un poquito más sobre esta. Hay una persona que pregunta si se vincula, Panayú, pregunta si se vincula de alguna forma la difusión de los libros ante un contexto de muerte para los activistas ambientales. Y otra pregunta, luego si gustan se las repito, yo ojeando, de Oscar dice, me interesa saber su opinión sobre la idea, pienso la metáfora de empatizar el encierro y la limitación de la movilidad desde el peligro de extinción, como una especie de juego de negociación, me imagino en el plan metafórico. Chloe, ¿quieres empezar o quieres que empiece yo? Gracias, ¿Puedo Nina. hablar del jaguar? Sí. Hablando del imaginario, por ejemplo, nada más para acabar con monstruos marinos, la idea del mar
o imaginario, pero mi activismo también, no lo había mencionado, pero también voy aquí a muchas protestas de Sea Shepherd afuera de la embajada japonesa por, contra la Caza las ballenas, ¿no? Y también delfines en cautiverio. Y claro, ellos son los que están en el mar de Cortés tratando de proteger a la vaquita marina, que quedan creo que 16 individuos, es realmente trágico. Y justamente ahora, durante la pandemia, han tenido que parar. Entonces, no sé si queden más vaquitas marinas después. Pero el jaguar ya preocupaba mucho por el muro, porque desde tiempos precolombinos ha pasado, ha sido su territorio también ha cruzado entre los Estados Unidos y México. Ahora con la construcción del muro le ha afectado mucho. Pero el Tren Maya, o sea, el jaguar enfrentará una amenaza enorme y una construcción en Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo. La mitad de su población se encuentra en la reserva de Calakmul y la región cercana. Y creo que hay 4.800 jaguares y va a ser un desastre. Entonces, pero también aquí está mi gato. Hablando de jaguares. Pero sí, es eso de un animal tan mítico y que forma parte de nuestra mitología y ahora que corre tanto peligro por planes. No, no sé si contesté la pregunta, pero... Estoy pensando, estoy intentando encontrar un hilo rojo entre las diferentes preguntas para poder contestarlas todas más o menos juntas. Aquí están. No sabía que las podía leer. Que se las repita, ¿no? Están aquí, o sea, las tenemos aquí en la chat. Ya vi. No sabía. Ok, sí. Y qué decir, o sea, intentando contestar a Oscar Mendoza, hay algo muy, para mí, interesante de la condición, de la limitación de la movilidad en este periodo, que yo he pensado que era como, ¿y por qué no imaginamos que un mes por año, cada año un mes diferente, para que sea distribuido justamente con las festividades y con los eventos de cada país, hay un mes en el cual nosotros no podemos movernos mucho, ¿no? Y que es un mes para dejar que el clima se recupere. Yo no creo que sea suficiente, pero ¿qué pasaría si las industrias, los transportes, o sea, que funcionen solo las cosas básicas y urgentes? Que la gente no es que esté encerrada en su casa, porque como todos sabemos, el acceso a los espacios domésticos, la libertad puede ser un privilegio o el contrario, puede ser un gran factor de desigualdad social. Pero ¿qué pasa si un mes por año conseguimos, con el apoyo de los gobiernos, parar grande parte de las actividades? Igual, o sea, algo que yo he aprendido con esta limitación de movilidad, más que una metáfora o un símbolo de algo, lo he visto como una posibilidad de transformación y de aprender a coexistir en un modo más sostenible, un poco más armonioso con el mundo, porque después de un mes de pausa de tantos países, solo en un mes hemos visto transformaciones enormes, ¿no? Como el oxígeno que se respira en las ciudades es mucho mejor, como la gente que tiene muchos problemas respiratorios ha empezado, que es asociado, claro, al drama del COVID, a empezar a respirar mejor. O sea, he pensado, igual puede ser un sistema interesante para intentar regularizar un poco, y en un modo obviamente no en crisis y con gente a morir al mismo tiempo, porque esto es un drama, pero puede ser un sistema
abrazar un futuro un poco diferente, un momento de pausa, ¿no? Pero la diferencia es que pausa verdadera y armoniosa y no una pausa durante la cual ciertos gobiernos aprovechan para hacer Sí, más daño en Brasil con la Amazonia exacto. o la cacería furtiva ahora en África, que ha subido mucho porque la gente no tiene que comer y está volviendo. Entonces sí, me gusta mucho la idea. Si se implementara de una manera ya Sí, sí. Y contestando, intentando contestar a la pregunta de Panayu, ojalá, o sea, no ojalá la muerte de los activistas, pero yo creo que yo no veo una relación directa entre la difusión de los libros. O sea, igual no he entendido bien la pregunta y lo siento, pero yo no veo una relación directa entre la cultura y la sensibilización cultural y la trágica muerte de los activistas ambientales, que es un drama, porque al final son personas que no están haciendo daño a nadie, que están, y que lo que están haciendo no lo están haciendo por ellos mismos, pero que es mi drama también con Extinction Rebellion, que este gobierno hay años en lo cual niños están muriendo en la calle con golpes de cuchillos, de knife, no sé decirlo, todos los días, y el gobierno no hace nada de acción policial, y llega una manifestación de la Extinction Rebellion y hay policía como nunca la hemos visto por gente que no está defendiendo sus intereses, sino más bien en los intereses del futuro del planeta, de nuestros niños y así, ¿no? Pero sí, no creo muy bien. Y las otras, Sofía y... yo estoy, sí, 100% de acuerdo con Majo. Tenemos que, digo, la sobrepoblación es claro el problema principal, pero hay que encontrar una manera de acomodar a todos y no seguir invadiendo los espacios de los animales hasta que no quede nada, no va, por los años, y también Extinction Rebellion, sí, lo que dice Filipa, que el gobierno de repente los estaba llamando casi terroristas, estaban en una lista de grupos que la policía aquí tenían que seguir y observar. Pero también dentro de hablando de Extinction Rebellion, también surgió un nuevo grupo en el otoño que se llama Animal Rebellion. Y estuve muy feliz por eso, porque era no nada más enfocando en la sobrevivencia del ser humano, sino en todas las otras especies también, y luchando por ellos también, y no nada más viendo la naturaleza un poco como de manera utilitaria o instrumental por nuestra propia sobrevivencia, pero para existir por sí mismos. Sí, sin duda. Pero sí, creo que... Sí. Pero sí, en algún modo, no sé, es muy difícil en este momento, estoy hablando de alguien que está, o sea, que estoy viviendo, yo creo, en el momento de más grande crisis política que conozco en este país, en el Reino Unido, y al mismo tiempo que es muy difícil tener esperanza en las políticas ambientales de gobiernos y de países, al mismo tiempo hablando con la gente, pensando, viendo un poco lo que pasa, yo tengo alguna esperanza y algún optimismo que todo este periodo horrible y dramático va a traer un pequeño beneficio en relación a la conciencia ambiental, al modo en el cual la gente viaja, por ejemplo, el modo en el cual la gente entiende la necesidad de tener una relación diferente con el mundo. Y lo espero y lo creo y necesito de esto en un modo casi existencial para continuar adelante. Exactamente, sí. No sé, Nina, ¿qué dices? No, ¿Cerramos?
Sí, yo creo que paso a paso, si no hay otras preguntas, nos vamos encaminando hacia el final. Tampoco hay una prisa increíble, así que si hay algo que agregar, se puede. Y bueno, estamos en escucha de lo que nos van diciendo. Veo que también, pues sí, estuvieron un poco comentando lo que ustedes estaban diciendo y estaban comentando precisamente tu propuesta, Filippa, ¿no? Que a mí me parece también bien interesante porque precisamente en este programa, como discutábamos con ustedes y con, bueno, con el museo, por supuesto, estamos pensando también de proponer soluciones, ¿no? O sea, soluciones que también pueden ser, pues, escuchadas o no, pero que sin embargo también surgen de prácticas de pensamiento, prácticas artísticas que siempre han existido, como en su caso, ¿no? Y que han estado dentro y afuera de sus prácticas profesionales. Y bueno, claro que la preocupación ambientalista era lo que nos interesaba platicar con ustedes y Majo dice, pienso que esto puede ser una solución inmediata, ¿no? Ese mes sería una suerte de cura, pero no sanación. Más bien tenemos que repensar nuestras maneras de habitar el mundo, dejar de creer que nosotros como especies somos los que decidimos qué hacer con el mundo, ¿no? Mismo. Claro, sí, sí. Y de Estamos todos hecho, de acuerdo. una cosa que también nos gustó hablar con ustedes era precisamente pensar las palabras con lo cual se está describiendo el virus. Me interesó mucho este relato que nos hicieron de la idea del murciélago, ¿no? Y de cómo, bueno, el libro que tú mencionaste, Filipa, ¿no? De pensar también, literal, de ponernos en los zapatos de alguna forma del murciélago, estar observando cómo puede llegar a ver. Y pensábamos también cómo las palabras, en efecto, comportan las formas en las cuales percibimos las cosas. Y por ejemplo, todo este léxico bélico con el cual se está describiendo el virus y cómo, si lo vamos pensando en una forma un poquito más amplia, también siempre se describió nuestro cuerpo, ¿no? El cuerpo que tiene defensas, que tiene barreras y que precisamente parece no ser penetrable para estas otras formas que nos habitan, otras formas de vidas que nos habitan, ¿no? Y que comportan, si yo no, he leído recién el 40% de nuestro cuerpo está hecho de algo más, ¿no? Y me parece muy interesante lo que estaban diciendo. Y una de las palabras sobre la cual me gustaría provocarlas es precisamente esta etimología común de la palabra contagio y contacto, y pensar cómo quizás se pudiera deslizar también de una a otra, ¿no? Y también Marianne Blano tiene una pregunta y dice, ¿podrían contestar a la pregunta planteada que nos puede enseñar un virus sobre colapso y coexistencia? Y bueno, pues esta quizás puede ser una forma, ¿no? De un poco encaminarnos hacia el tiempo. Bueno, es una pregunta a la cual hemos hablado un poco, pero igual es un modo para poner todo junto y haciéndolo exactamente con esta asociación muy bonita que tú has hecho, Nina, sobre la relación que hay entre contacto y contagio, ¿no? Porque si por un lado yo creo que una de las principales lecciones del virus es exactamente el mostrar cómo hay una unión, es imposible de separar el humano del natural, el humano de los otros animales, el humano del otro espacio, y esta conciencia, la conciencia de esta imposibilidad, que hace que un contacto con un otro se vuelva en una forma de contagio, nos invita nos invita por un lado a ser más humildes, ¿no? Y a replantar. Igual hay que, como dices tú, Niña, hay que pensar las palabras, porque las palabras son muy importantes. Igual hay que repensar la palabra humano, ¿no? Y reintegrar el humano en el animal como un modo de valorización, un plus y no un menos, ¿no? O sea, que por un lado el virus nos da una lección de humildad y nos demuestra cómo un microorganismo invisible puede cambiar el mundo y puede parar el mundo. Y lo hace exactamente porque nosotros somos parte del mundo, lo compartimos con las demás especies que viven
y esto sí que esta sensación, esta percepción de que todo está interconectado, ¿no? Y que todos somos suficientemente similares para que un murciélago, el contacto con un murciélago lo pueda conducir al contagio mundial, nos haga cambiar la percepción del modo en el cual abusamos y tratamos la naturaleza como un sistema que solo da y al cual no tenemos que dar nada, ¿no? Hay que cambiar, hay que respetar más la naturaleza, hay que integrar el nuestro ser humano en un modo más holístico, más orgánico con el mundo, incluso porque si no vamos hacia el colapso total. O sea, toda la noción de progreso, de crecimiento, de evolución, son ideas que en este momento están en grande crisis y justamente tienen que estar en grande crisis porque esta idea, esta utopía del progreso nos está llevando hasta el contrario, hasta un fin muy triste. Y o sea, sí, el virus es como el virus nos está diciendo, mira, si no cambiáis, aquí pasa un desastre muy grande, ¿no? Y por último, no sé, si quieren decir algo, y lo tocaron un poco durante la charla, durante la conversación que tuvieron. También hubo una pregunta que nos planteábamos la vez pasada con Ariadna Ramonetti y con Enrique Ramírez, que hablaron sobre todo sobre territorios, ya que ellos han explorado desde sus prácticas, sobre todo algunos territorios que se encuentran en resistencia y que siguen en resistencia, así como sigue este tema del planeta allá afuera, ¿no? Sigue el tema del ambientalismo, era algo que estaba antes, que estamos transitando y que pues seguirá, ¿no? Como un tema que debería de ser central después. Hablamos también de cómo se podría repensar el mundo del arte. Tú, Filipa, un poquito lo estuviste diciendo, ¿no? O sea, ¿ustedes qué piensan que nos puede enseñar también de las formas en las cuales pensábamos la circulación, ¿no? Por ejemplo, del mundo del arte, esta especie de movilidad, ¿no? También exagerada. ¿O qué se podría hacer desde el arte? O sea, un poco lo han dicho, pero quisiera como acabar con esto, ¿no? ¿Cuáles pudieran ser posibilidades de repensar las prácticas? Mira, Nina, podríamos quedarnos hablando más 3 horas porque tocas un tema que es una cuestión que me aflige muchísimo. Y tú no sabes la cantidad de veces en la cual hay un proverbio inglés que no sé si se aplica también, y soy seguro que hay una traducción en español, que dice que la vía, o sea, que dice que de buenas intenciones está el infierno lleno, ¿no? Sí. Y, o sea, yo creo que la proporción entre exposiciones, charlas y obras de arte sobre el ambiente y en esto, o sea, que no sea hipócrita, yo incluso contribuyo muchísimo y si hay algo que esta crisis me está haciendo pensar es que tengo que cambiar radicalmente, por ejemplo, el modo en el cual viajo, pero hay una desproporción entre el interés y la pasión que el arte contemporáneo tiene por hablar de ambiente y hablar de ecología y lo que hace en realidad, ¿no? No es, o sea, ¿cómo es posible que tú vas a una gran exposición o una feria de arte internacional como Art Basel y el año pasado había muchísimas obras sobre ambiente, sobre el petróleo, sobre polución y así, y al mismo tiempo tú sabes la carbon footprint para llegar allá, para llevar obras, el packaging, el plástico, los químicos, todo, o sea, hay una enorme separación entre el pensar ecología y el practicar ecología en el arte, ¿no? Y hay que cambiarlo
radicalmente y por mí primero también hablo de esto. Y aunque es verdad que el arte es una herramienta única de hablar, de pasar mensajes, de tocar a la gente en un modo racional, intelectual, pero también emotivo, al mismo tiempo aún hay que hacer mucho para que un arte sobre ecología sea también un arte pro ecología, ¿no? Y como te digo, es un tema que me duele hablar de esto, pero sí. No sé, Chloe, si quieras agregar algo. Sí, este encierro, lo que han comentado muchos amigos escritores, es claro que la vida del escritor es un poco como sin el drama y la angustia de lo que está pasando en el mundo exterior. Claro, ha afectado mucho el mundo editorial también, pero en la vida de uno es menos dramático que, por ejemplo, pues muchos artistas que dependen de un público, especialmente danza, teatro, músicos. Y aún en la vida de un escritor hay menos colaboración, entonces aún el hecho de estar todo el día solo en casa trabajando no ha sido radicalmente distinto. Pero sí, ya se ha establecido otro diálogo con el mundo exterior y ya, siento mucha ansiedad de la parte de mis editores aquí y agentes literarios, sí. Pero aparte de poner presión en las editoriales de usar papel reciclado, no contribuimos a lo que está hablando Felipa, que sí me ha impresionado mucho siempre, es el carbon footprint del mundo de arte. Entonces, si eso pueda cambiar a partir de esta crisis, ya sería, y también, claro, el mundo de la moda, que creo que contribuyen 10% del carbon footprint. Entonces, si hay ciertos sectores que sí puedan, obviamente, repensar su modo de operar y de unir a la gente alrededor de cada evento o exposición, sería magnífico, ya sería un gran paso, creo, o un paso. Sí. Sí, sí, creo que, bueno, el punto de estas conversaciones es precisamente platicar desde la duda, ¿no? Y también desde las contradicciones que nos rodean y todos sabemos que estamos de alguna manera teniendo, ¿no? La oportunidad de pensar prácticas a las cuales participamos y ojalá que se pueda regresar a una situación que no es precisamente la misma normalidad, sino una normalidad un poco más conscientes, ¿no? De temas que, bueno, por lo menos desde aquí nos parece importante pensar. Les agradecemos muchísimo la disponibilidad de participar en esta charla, la distancia. Pensamos que una de las cosas buenas que nos deja esta situación es por lo menos poder tejer puentes pues, en la lejanía y pensar juntos. Y bueno, la generosidad para compartirnos sus prácticas que estimamos mucho. Y bueno, gracias a todos y creo que podemos ir acabando. Saludos. Gracias, Chloe, y gracias a vosotros por la invitación. Y muchas gracias.